Gracias amigos por estar con nosotros y agradecemos al abogado penalista Luis Lamas Puccio que nos acompaña para poder comentar la decisión judicial del día de ayer sobre el pedido de detención, un segundo pedido de detención preventiva a Alejandro Toledo por el caso Ecoteva. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Yo comentaba que usted en algún momento había sido defensa de Toledo porque creo que había sido en este mismo caso, en el caso de Ecoteva, entonces lo conoce muy bien. ¿Cuáles son las implicancias que se emita un pedido de detención preventiva severo, además, porque incluye a su mujer, incluye al amigo, incluye a su ex jefe de seguridad? ¿Cuál es la particularidad? Es decir, ya tenía un pedido de detención preventiva y si bien ambos casos no están formalmente acumulados, no vamos a decir evidente, pero hay indicios, ¿no?, de que probablemente las propiedades que terminaron en Ecoteva tengan o hayan sido por lo menos parcialmente financiadas con este dinero que aparece en el caso Odebrecht. ¿Qué implicancias tiene que tengamos dos órdenes de detención? Suena muy espectacular, pero no sé si sea lo mejor. O sea, no sea de utilidad práctica, ¿no? Claro, hay que entender que son dos frentes, dos procesos, cada uno con sus independientes completamente particularidades. Cada uno con sus propias características en cuanto al procedimiento, que es fundamental, y en ambos casos hay coincidencias en el sentido de la detención preventiva, aunque en este segundo todavía hay una apelación que tiene que ser resuelta. Lo ideal hubiera sido que se hiciera un solo planteamiento en un solo proceso para que todas las desavenencias que surgieran se coyunturaran en un solo juicio para poder coincidir y para poder consolidar. ¿Quién tomaba la decisión de que sea un solo proceso? ¿La Fiscalía le habría tenido que pedir al Ministerio Público una acumulación? Yo creo que ahí debió haber primero algún tipo de coordinación por parte de la Fiscalía para poder no solamente formalizar una sola acción, sino también para estrechar los vínculos de cooperación en cuanto al manejo de la información y de esa forma, digamos, hacer un planteamiento más consolidado en una sola investigación. Y por otro lado también hay un tema muy interesante, es que ambas investigaciones se manejan con procedimientos distintos, una con el nuevo Código Procesal Penal y la otra con el antiguo Código de Procedimiento Penal. Eso es un pequeño gran detalle. Que son diametralmente distintos, aunque tienen algunos aspectos que han sido superados, pero digamos coyunturalmente son diferentes. ¿Es posible acumular los procesos de aquí en adelante? Posiblemente, pero ya eso tendría que ser resuelto por el Poder Judicial, dependiendo de la fundamentación y el razonamiento del pedido, para que esto sea así, pero como te vuelvo a señalar, el primer caso de Ecoteva ha avanzado de manera significativa. Entonces, acumularlo y adecuarlo a una investigación preparatoria, que es lo que fundamenta el nuevo Código Procesal Penal, surgirían mayores enredos, digamos, para poder manejar este proceso en términos de lo que significa, porque acá no solamente hay que pensar en la actitud del Ministerio Público del Estado, sino también con justa razón la posición de las defensas, de los abogados, porque en eso tenemos que coincidir. ¿Cuáles son los vestigios o los, digamos, los resquicios, mejor dicho, los vestigios son las vejeces, los resquicios por los cuales la defensa puede entrar? Uno, yo creo que usted lo ha formulado, que es el tema de una doble investigación, ser con procedimientos diametralmente distintos. Ser enjuiciado por dos veces por algo que al final puede terminar siendo lo mismo, que yo creo que ha sido argumentación. Incluso Joseph Maiman solicitó, que parecía ser un principio de colaboración eficaz, solicitó al Ministerio Público la acumulación de sus procesos. Esto todavía no se ha dado. ¿Qué otros son los puntos donde los puntos débiles que usted podría calificar para que, bueno, Toledo evidentemente se va a amarrar, pues, no de pies y manos para que no lo saquen de Estados Unidos? Ese es su objetivo inmediato, ¿no? Claro, el tema ahora de actualidad es la primera solicitud de detención preventiva y que terminó en una solicitud de detención en el gobierno de los Estados Unidos. Que es por el caso de Odebrecht. No tiene nada que ver con pero digamos uno absorbe al otro, ¿no? Porque hay que entender que si la segunda solicitud es confirmada y llega a los Estados Unidos a través de una solicitud de detención, evidentemente que para las autoridades norteamericanas el problema va a ser uno solo, en el sentido de que tienen cosas similares. Pero en la primera detención, por ejemplo, mi opinión hubiera sido de que era fundamental que el señor Alejandro Toledo rindiera una declaración. En este caso no ha habido una declaración. Han habido declaraciones en la primera investigación preliminar, en el caso de Ecoteva, pero en el segundo caso
de frente piden una detención de carácter preventivo. Hay que pensar sanamente, pero también hay que pensar maliciosamente. Entonces, yo como abogado lo que hubiera dicho es, mire, ve, para poder solicitar una detención preventiva, hubiera sido razonable que se le tomara una declaración a Alejandro Toledo y de esa forma consolidar o desvirtuar los denominados elementos de convicción. No, porque Toledo dice, yo no me he escapado, yo me he movido regularmente cuando no había una orden de detención, cuando ni siquiera había una comparecencia o un impedimento, y de frente me dan a lo más duro. Ese es porque el argumento él ha entrado y del salido abogado al país de Toledo. Por muchas razones, digamos, ¿no? Entonces, hay que ser muy respetuosos del debido proceso para evitar cualquier contingencia futura que pueda ser mal interpretada por autoridades extranjeras. Ahora, en el caso de Toledo hay no solamente testimonios, hay movimientos de dinero, ¿no?, que los colaboradores eficaces en Brasil han ubicado, pagándole pues a Maiman, ¿no?, cuentas relacionadas con Maiman. O sea, no es tampoco, en el caso de Humala, por ejemplo, de lo que se habla, que también es complicado, se habla de entrega de dinero en efectivo, que hay una ruta del dinero que me imagino yo en estos casos ya es un avance bastante importante. No, y además también se trata de una persona que tenía condición de funcionario público y otra persona que no tenía esa condición. ¿Usted cómo observa el tema Humala? Ayer hemos contado con la presencia del presidente del Poder Judicial acá reiterando, él dice, yo no hago una defensa de Humala, ojo, pero lo que usted dice, él no era funcionario público y como tanto no se le puede enjuiciar por delitos de corrupción. Si la Fiscalía construye una estrategia en torno a un delito como el lavado de activos, bueno, tendrá que construir esa estrategia. ¿Ve usted diferencias claras entre el caso de Toledo y Humala? Hay diferencias sustanciales. ¿Agravantes en el caso de Toledo? Agravantes porque él era presidente del Perú, en el otro caso era de una persona que aspiraba a un proyecto político. Pero creo yo que en el caso del señor Ollanta Humala, la situación se ve particularmente dificultada, no tanto por la donación, que algunos la denominan soborno, porque evidentemente que ahí no hay leyes que puedan calificar como un acto penal el hecho de aporte económico a una campaña política. En segundo lugar, él no era funcionario público, él recibía el dinero para los fines que estoy señalando. El punto o el tema realmente más dificultoso que yo veo en el caso del señor Ollanta Humala es si esto se configuraría o no como un delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque ahí hay dos líneas interpretativas, porque habían dos leyes distintas. Una era el decreto legislativo 1106, que se dio con posterioridad, cuando ya Ollanta Humala era presidente, y por lo tanto esa disposición no lo involucra a él, ¿no? Pero cuando él recibe esta donación estaba vigente una ley, la ley contra el lavado de activos. Y en ese contexto hay diferentes interpretaciones en cuanto a la autonomía del delito de lavado de activos y en cuanto a la necesidad de recurrir al delito precedente para poder entrar al delito de lavado de activos. Interesante. En el primer caso, sí, como decía yo hace unos instantes, hay una ley que no era tan rigurosa para darle autonomía, en el sentido de que para poder denunciar a una persona por lavado de activos, el solo hecho de transferir, esconder, entrar en posesión o encubrir, ya de por sí configura un acto de lavado de activos. En la primera legislación hay más, hay una relación más directa con los actos precedentes, ¿no? O sea, ¿de dónde viene la plata y si esta plata tiene origen ilícito? Así, claro. Y en este caso entramos en una situación bastante conflictiva, que es la denominada Oficina de Operaciones Estructuradas, que era de donde entendemos de ahí proviene el dinero que sirvió para el financiamiento de la campaña. Pruébeme usted que esa plata tiene origen ilícito. Claro, pero a través de los indicios surge pues situaciones muy difíciles para el señor Ollanta Humala, porque esa oficina tenía por finalidad pagar coimas y desarrollar todo un esquema para poder lavar activos a nivel global, ¿no? Por eso dice, en principio yo no recibí nada, pero por si acaso yo no era funcionario público, claro, ¿no? O sea, está así, ¿no? Guardando sus bases, pero efectivamente es una situación bastante complicada. Interesante diferenciación la que hace doctor Lamas Puccio, gracias por estar con nosotros esta mañana.